En su podcast de Mujeres Radiantes del día de hoy, llamado Cautivas, vamos a cumplir de nuevo el deber cristiano que nos deja Hebreos 13:3, que dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Este programa se transmite en los centros de detención femenil de diferentes países. En este día me presento con ustedes, soy la abogada Lady Campos, quien les está transmitiendo en vivo desde Canadá, y hoy vamos a hablar acerca de este tema que nos comparte Susan Hunt, que se llama ¿Cómo criar hijas femeninas? Y el mismo hecho de preguntarnos cómo transferirles el legado de la feminidad a nuestras hijas es una señal del tiempo en el que vivimos. Vivimos en una cultura posmoderna, relativista, que se ha extraviado completamente, hasta tal punto que incluso la simple cuestión de que las niñas maduren de modo natural hasta convertirse en mujeres se ha atascado en el embrollo de la confusión. Por lo tanto, ¿cómo abordaremos este tema? Y empezaremos diciendo cómo define el diccionario la palabra femenina. Y se refiere a lo que pertenece al sexo femenino y caracterizado por o poseyendo cualidades generalmente atribuidas a la mujer. También femenina significa mujeril. Se podría tomar esa definición y añadirle todas las cualidades que deberían ser atribuidas generalmente a una mujer. Pero tenemos tratados sobre los efectos obvios del feminismo y se hace un llamado a las mujeres a regresar a los valores tradicionales. También se puede hacer una lista de las cosas que las buenas madres y los buenos padres cristianos deberían asegurarse de que sus hijas hagan y no hagan. También podremos dar ideas inmediatas y soluciones temporales, pero no retar a nuestras hijas a realizar un compromiso duradero ni un cambio en lo profundo de su corazón. Amigas y hermanas, cualquier debate sobre la feminidad debe de tener la guía de la palabra de Dios o carecerá de sustancia, integridad y larga vida. Estamos convencidas de la volubilidad de este tema. Pero la principal preocupación el día de hoy es presentar un fundamento bíblico para la feminidad. Y este método positivo nos ayudará a mostrarles y hablarles a nuestras hijas de la maravilla del designio y llamado de Dios para la mujer. Y al pensar en criar hijas femeninas, hoy te animo a pensar en términos del pacto y no solo biológicos. Recordaremos que nuestra salvación es personal e individual, pero cuando Dios nos salva, Él nos adopta como parte de su familia de pacto. Tenemos hermanos, hermanas, madres e hijas espirituales, y Dios trata con nosotros como una familia de la fe. Tengamos o no tengamos hijas biológicas, tenemos hijas espirituales, y es el privilegio y responsabilidad de nuestro pacto transferir este legado de feminidad bíblica a las niñas y muchachas encomendados a nuestra iglesia. Ahora bien, vamos a analizar el fundamento bíblico para la feminidad y empezaremos con el propósito y autoridad. Cada vez que se hace una apología bíblica de cualquier tema, necesitas comenzar por colocar este tema en el contexto más amplio de la creación, la caída y la redención. Si simplemente sacamos unos cuantos versículos bíblicos fuera del contexto y los usamos para hacer nuestra apología, es probable que salgamos con distorsiones. Lo mismo ocurre en el caso de la feminidad. Nuestro punto de partida no son la función y el comportamiento. La pregunta fundamental es: ¿cuál es nuestro propósito y autoridad? La creación, la caída y la redención ¿nos dan la respuesta?
Y las primeras palabras de la Escritura nos dicen en Génesis 1:1 y versículo 3, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios, hermanas y amigas, es el creador. Él habló y la tierra se materializó. Su palabra es la autoridad absoluta. Al sexto día de la creación, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Es increíble que el Dios cuyas palabras dio existencia a la creación hiciera una criatura a su propia imagen. El Rey Creador dio forma a una criatura que reflejaría ciertos aspectos de su propio carácter. Esto es lo que distinguiría a esta criatura de todas las demás. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como estamos viendo, el hombre y la mujer fueron creados con la capacidad de reflejar el mismo carácter de Dios. Y en este punto se encuentra el propósito y la dignidad de la humanidad. El propósito y la autoridad son los primeros pasos para desarrollar una perspectiva mundial, incluso nuestra perspectiva de la feminidad. El Catecismo Menor de Westminster enfatiza esto al comenzar con estas dos preguntas fundamentales. Pregunta 1. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Su respuesta. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pregunta 2. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? La respuesta, la palabra de Dios. Que se contiene en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es la única regla que le ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Nuestro propósito, hermanas y amigas, es glorificar a Dios y nuestra autoridad para saber cómo glorificarle su palabra. Esto perfila y simplifica la vida. Pero el primer hombre y la primera mujer se rebelaron contra la autoridad de Dios. Adán y Eva prefirieron optar por la autoridad. Adán y Eva prefirieron optar por la autonomía que por el gobierno de Dios. El pecado los separó de Dios y del motivo de su existencia. Ya no podrán vivir en la presencia de Dios y por ello ya no podrían reflejar su gloria. Adán fue nuestro representante, por lo que su naturaleza caída y las consecuencias lamentables de su pecado se transfirieron a la raza humana. Pero Dios no nos deja en este aprieto. A través del pacto de gracia, Dios abrió el camino para que seamos redimidos del pecado y vivamos en su presencia. En este pacto, Cristo es nuestro representante. Él cumplió con los términos del pacto en nuestro lugar. Vivió una vida de perfecta obediencia y se ofreció a sí mismo como pago por nuestros pecados. La promesa del pacto de Dios es, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías 24:7. Hermanas y amigas, nosotros no merecemos la salvación y no podemos hacer nada para obtenerla. Es gracia maravillosa de principio a fin. Esa es la salvación. Ahora bien, vamos a ver algunas implicaciones prácticas del propósito y la autoridad. Nuestras hijas serán producto de su teología. Su conocimiento o falta de conocimiento de quién es Dios y qué ha hecho por ellas se manifestará en cada una de sus actitudes, acciones y relaciones. Su punto de vista será determinado por
su sistema de creencia. Debemos enseñar a nuestras hijas que su valor e identidad radican en el hecho de que son portadoras de la imagen de Dios, de la gloria. Esto las protegerá de buscar significación en la superficialidad intranscendente de la realización y felicidad personal, el materialismo o de cualquier otro beneplácito. Nuestras hijas, hermanas y amigas deben de tener la maravillosa verdad de que su propósito central en la vida es glorificar a Dios. Esto debe determinar cada decisión que tomen, desde la elección de su vestimenta hasta la selección de su esposo. La pregunta que guíe todas nuestras decisiones debería ser: ¿glorifica esto a Dios? Uno de los primeros versículos que mencionan, que memoricen, debería ser 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y deberíamos vernos tomar decisiones en base a este mandamiento. Hacerlo todo para la gloria de Dios. El mundo tentará a nuestras hijas al ver sus sentimientos y apariencias como su autoridad. Pero nosotros debemos mostrar que la palabra de Dios es la autoridad legal máxima para la fe en la vida. Debemos hablarle a nuestras hijas acerca del alcance del amor de Dios. Ellas deben saber que somos justificadas y santificadas por la gracia. Al parecer, las mujeres tienden particularmente a obligar la vida conforme al desempeño. Puede que sepamos que somos salvas por la gracia, pero de algún modo nos enredamos con las palabras siguientes. Pensamos que si fuéramos un poco mejores, Dios nos amaría un poco más. La distorsión, hermanas, contamina todas las demás relaciones. Si fuera un poco mejor, mis padres me amarían más. O mis amigos me amarían más. O mi esposo me amaría más. Esta es extenuante para aquellas que están tratando de ganarse el amor de todos y agota a las personas cuya aprobación estamos tratando de obtener. Los hijos que piensan que deben establecer su propia justicia por medio de una conducta aceptada, finalmente llegarán a cansarse tanto que se rendirán y se convertirán en expertos del engaño. Un entendimiento bíblico, hermanas, de la justificación hará libres a nuestras hijas. Cuanto más entiendan que Dios nos declara justas ante sus ojos a partir de la obra consumada de Jesucristo, y que la justicia de Jesucristo es depositada en nuestras cuenta bancaria espiritual, más vivirán en la cabeza y libertad de su gracia. Todo esto significa, hermanas, que debemos escudriñar nuestro propio corazón. ¿Estás tratando de ensalzarte por medio de los logros y comportamientos de tu hija? ¿Es tu principal preocupación su felicidad o su santidad? ¿Es realmente glorificar a Dios la pasión que impulsa tu propia vida? Esas preguntas nos llevan a la cruz. Percibir la singularidad particular de la mujer como creación de Dios. Ahora bien, vamos a ver cómo es el designio de la creación de Dios. En Génesis 2 leemos: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Verso 18. ¿Por qué no era bueno que el hombre estuviera solo? Porque él fue creado a la imagen de Dios trino. La unidad y diversidad de la Trinidad demandaba un portador de esta imagen que reflejara esas características, igual pero diferente. La igualdad, hermanas y amigas, no excluía la cualidad distintiva de cada género. Antes bien, la igualdad permitía que la cualidad distintiva del hombre y la mujer se complementarían, también que se fusionarían en una comunidad, en una unidad misteriosa que reflejaba gloriosamente la vida de Cristo. El designio de ayuda idónea de la mujer llevó al huerto a un grado total de plenitud que hizo que Dios declarara que era bueno estar
en gran manera. O era bueno en gran manera. Sin embargo, vivimos una cultura muy hostil contra este designio y órdenes que han arrastrado por varias décadas. La filosofía feminista dice que igualdad significa e insiste en la independencia de la esposa y su familia. Ahora, las hijas de esas feministas están confundidas. En su libro What Our Mothers Didn't Tell Us, lo que nuestras madres no nos dijeron, Danielle Crittenden escribe: puede que la destrucción de las barreras que ha tenido lugar a lo largo de esta generación también hayamos destruido el fundamento necesario para nuestra felicidad. Facilidad. Voy a volver a leer. También hayamos destruido el fundamento necesario para nuestra felicidad. Aparentar que somos iguales que los hombres con necesidades y deseos similares solo ha llevado a muchas de nosotras a descubrir crudamente cuán diferentes somos. Al exigir una independencia radical de los hombres y de nuestra familia, podríamos también haber abandonado ciertos convenios e instituciones que no siempre funcionaron perfectamente, pero hasta hace muy poco era la mejor manera de que la civilización dominara el débil corazón del hombre. Yo le pido a Dios, hermanas y amigas, que nuestras hijas puedan escribir libros que se titulen Lo que nuestras madres nos dijeron, y que esos libros enaltezcan los propósitos de la creación de Dios y su designio para la mujer. Este es un designio que nunca caduca, porque trasciende tiempo y lugar. Es más grande que cualquier función en la tierra. Debemos ejercer influencia sobre cada función. Es el designio estampado sobre nosotras en la creación. Es intrínseco en nosotras como mujeres. Por lo tanto, vamos a analizar este designio de ayuda idónea de la mujer. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para ayuda idónea, se usa principalmente a referirse a Dios como el que nos ayuda. Cuando consideramos cómo Dios nos ayuda, comenzamos a ver la riqueza y la fortaleza de esta palabra. Moisés dijo que Dios fue el que lo ayudó, el que lo salvó de la espada de Faraón, como dice Éxodo 18:4. En los Salmos leemos que Dios es el que ayuda al desvalido, huérfano, necesitado y afligido. Se hace referencia a Dios como ayuda a mujer sufriendo, sosteniendo, fortaleciendo y usando nuestro escudo. Salmo 20, versículo 2, Salmo 28, 7 y 33, 20. Creo que estamos captando la idea. Esto no es una palabra inconsistente y no somos llamadas a una misión insignificante. Nuestro ministerio de ayuda es un ministerio de protección, consuelo y compasión. Al abordar este tema en el libro By Design, por diseño, leemos lo que dice Jeremías 14:8. El designio de ayuda idónea es multidimensional. Diferentes mujeres mostrarán diferentes aspectos de este designio de varias maneras. La misma mujer podría mostrarla de manera diferente en cada etapa de su vida. La fortaleza relacional de nuestro designio de ayuda idónea hace que las mujeres se apeguen intensamente a las personas y los propósitos. Nosotras no nos despegamos tan fácilmente. Esta necesidad capacita a las mujeres a perseverar en oración intercesora durante años. Innumerables madres han ganado por hijos descarriados y han orado por hijos descarriados mucho después de que otros perdieran la esperanza. Como hemos platicado, vivimos en una cultura vacía de esperanza. El designio de Dios, ayuda de la mujer, nos califica exclusivamente a nosotros para llenar ese espacio y dar ayuda al proclamar.
esperanza de Israel. Y nos da las citas bíblicas Jeremías 14:8. En el Salmo 146, las palabras ayudador, eser y esperanza están relacionadas. Esto es significativo. La ayuda separada de la esperanza es superficial y temporal. Es simplemente una medida provisional que sustituye lo genuino. Sin embargo, esto es lo que nuestra mente ofrece. Lo mejor que puedes dar autenticando o siendo auténtica en lo que haces es permitir que alimentes aquello que ha llegado a un punto de desesperanza en ella misma, que la conducta o la palabra de Dios encuentre que su ayudador es el Dios de Jacob y su esperanza está en Jehová, su Dios. Dios halle estar capacitados para ayudar a los demás porque tienen una función eterna con el conocimiento y está saturando sobre todo esperanza el conduciros a otros. Esto, hermanas y amigas, es auténtica ayuda. El pecado arruinó este designio y ahora la mujer trata de reinventar la feminidad en sus propios términos. Dado que Satanás se infiltró en el huerto y convenció a Eva de intentar el camino de la independencia y el individualismo, las mujeres se han dedicado a buscar su propia felicidad. En este vacío independiente, el designio de ayuda no tiene sentido y por lo tanto también, hermanas, va a resultar en vano. Gracias a nuestra redención podemos llevar a cabo nuestros designios de ayuda idónea. Nuestra redención pone fin al reinado del pecado en nuestra vida y nos faculta para cumplir la misión por la que fuimos creadas. Y nuestro conocimiento del amor de nuestro Redentor por nosotras nos impela a hacerlo. En la comunidad del pacto, el designio de ayuda tiene sentido. Dios de la creación, de las características de la vida y del pacto, nos van a mostrar a la comunidad y a la compasión. Y esto es exactamente lo que nuestros designios de ayuda nos habilitan a cultivar. Nuestra fortaleza de protección relacional nos prepara, hermanas y amigas, para fomentar un sentido de familia en el hogar y la iglesia y ser canales de compasión hacia los desvalidos, los huérfanos, los necesitados y los afligidos. Oremos. Amado Padre Salvador, te damos gracias por haber venido a nuestras vidas para enseñarnos cómo el pecado arruinó este designio. Y las mujeres tratan de reinventar la feminidad, pero en sus propios términos. Por lo tanto, en esta mañana, en esta tarde, no sé en qué país te encuentres, no sé en qué lugar te encuentres, le oramos a Dios y le damos las gracias por enseñarnos en este día a que con todo su amor y su vigor, con todo su llamado santo, Dios Todopoderoso pueda obrar en el corazón de las mujeres que hoy están escuchando este programa que se llamó Cómo criar hijas femeninas y que es la segunda parte, la que veremos la semana que sigue. Glorifica a tu Hijo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cautivas es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, INC.